Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto para la Dirección General de Cultura de Paz recibirles en este conversatorio este día 23 de junio de 2021. Por cuestiones de ausencia de la maestra Mayra Ledesma Arronte, titular de la Dirección General de Cultura de Paz, estaré acompañándoles esta ocasión para poder moderar este conversatorio. El conversatorio virtual, igualdad sustantiva y no discriminación, derechos de la población LGBT, TTIQ y más. Se realiza en el marco del 28 de junio, Día Internacional de la Diversidad Sexual, un día para visibilizar la discriminación histórica contra la comunidad LGBT, TTIQ. Observar este día significa alzarse en contra de las violaciones a los derechos humanos y recordar que la dignidad de las personas debe estar en el centro del cambio. La COVID-19 está causando estragos en el mundo, a la vez que está desatando viejos y nuevos prejuicios contra las poblaciones históricamente excluidas, quienes también se llevan la peor parte de las consecuencias sanitarias y socioeconómicas generadas por la pandemia. Eso no es nuevo. Las personas de la diversidad sexual han sido muchas veces desatendidas en los desastres, tanto los causados por la humanidad como los naturales. Y la pandemia de COVID-19 no es la excepción. Las primeras evidencias e informes muestran un aumento drástico de la retórica y los ataques homofóbicos y transfóbicos. A medida que los gobiernos buscan formas de enfrentar las consecuencias económicas y políticas de la pandemia, ignorar a las personas de la diversidad sexual podría tener altos costos, tanto para quienes se ven directamente afectadas, como para el país en su conjunto. Ninguna economía puede alcanzar su pleno potencial sin la participación plena e igualitaria de todas las personas. La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos. Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegida contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual, la expresión e identidad de género. El conversatorio del día de hoy tiene la intención de resaltar la relevancia de este día y de los objetivos que persigue, realizando un llamado a la sociedad y al Estado para que de forma conjunta se logre la concientización de la importancia de construir una convivencia basada en el respeto y garantía de los derechos humanos para todas las personas. Por tal motivo, y dada su trayectoria y amplia experiencia en la materia, nos acompañarán esta tarde en el orden de participación la maestra Nadia Sierra Campos, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nadia, bienvenida y buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto, muchas gracias. Gracias, Nadia. También nos acompañará el maestro Julio César García Palermo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Hola, Julio, buenas tardes. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mucho Gracias gusto por en aceptar la acompañarnos. invitación, Paco. Y a la maestra Ronte, pues igual, me la saludas. Sí, claro, muchas gracias, Julio. Y también nos acompañará el psicólogo José Manuel Ramírez Osorio, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Pues sin más preámbulo, de esto ya nos contextualizamos, vamos a dialogar sobre este tema. Voy a leer la reseña de las reseñas de ustedes, compañeros, compañera. Nadia Sierra Campos, licenciada en Derecho y maestra en Legislación Ambiental. Cuenta con diplomados en Derechos Humanos, Derecho Ambiental, Género y Políticas Públicas y Liderazgo en Clave de Género, así como certificación en el Sistema Penal Acusatorio. Estudió la especialización en el Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos en la American University y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos. Fue directora general adjunta de Asuntos Jurídicos, Promoción de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Fungió como directora de promoción y difusión de derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asesora parlamentaria en materia de derechos humanos de la 60ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fundadora de diversas organizaciones civiles vinculadas a los derechos humanos y el medio ambiente. Actualmente es la 5ª visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Qué gusto tenerte hoy en el conversatorio, Nadia. También tenemos a Julio Antonio García Palermo, que ya lo saludamos. Él es licenciado en Historia y Relaciones Industriales por la Universidad Veracruzana, maestro en Educación por la Universidad Cristóbal Colón. Actualmente estudia el doctorado en Humanidades en la Universidad de Zacatecas. Cuenta con distintas especializaciones, por mencionar algunas: promoción de derechos humanos de género y normativa legal. Especialista también en transgeneridad, con enfoque de las niñeces trans. Se ha desempeñado como secretario de Trabajo y Conflicto del Sindicato Único de Trabajadores del CIESAS Golfo, titular de la Unidad de Transparencia de SUTCIESAS y actualmente secretario general de este. Ha tenido distintos logros profesionales como el reconocimiento del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el reconocimiento al mérito del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses, también del CEPSI-CIESAS, y cuenta con publicaciones en las revistas de Ichan Technology del CIESAS y la revista Paz y Derechos Humanos. Ha sido conferencista e impartido diversos cursos de capacitación en torno a temas de derechos humanos, lenguaje incluyente y violaciones de los derechos humanos de las personas trans. También qué gusto, Julio, tenerte aquí con esta trayectoria y que nos compartas también parte de tu experiencia. Finalmente, la reseña de José Manuel. Él es oficial de la Secretaría de Seguridad Pública desde el 2014, egresado del Centro de Estudios de Investigación en Seguridad del Estado. Asimismo, es licenciado en Psicología por el Instituto Veracruzano de Educación Superior y maestrante en Psicología Jurídica y Criminología por el Instituto Universitario de Puebla. Entre sus experiencias profesionales se encuentra la supervisión policial en la Dirección General de Asuntos Internos, área encargada del combate a la corrupción y las malas prácticas policiales. Creación y ejecución de mecanismos de prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes a través de la Dirección General de Vinculación Institucional. Docente en el Centro de Estudios e Investigaciones en Seguridad en materias como Psicología Criminal, Psicología General, Ética y Valores, entre otras. Ha acompañado la elaboración de instrumentos normativos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, como destacan el Protocolo de Atención Policial de Mujeres Víctimas de Violencia y la comunidad LGBTTIQ. Y actualmente atiende la comunidad de la diversidad sexual desde la oficina del Secretario de Seguridad Pública, donde ha sido designado como enlace institucional, impulsando y acompañando acciones para transversalizar un enfoque de diversidad sexual a nivel institucional. Son nuestros ponentes, nuestra ponente, que nos acompañan el día de hoy, y vamos a iniciar con la dinámica. Lo que regularmente hacemos en el conversatorio es dar lectura a 1 o 2 preguntas, es darle el turno a cada uno, así como en este orden que les dimos. Primero va a ser la licenciada Diana, después Julio y cerramos con José Manuel. Y después vamos a tener una segunda ronda. Tenemos al final un espacio de retroalimentación con preguntas que el público nos va a expresar a partir de las redes sociales. Entonces, sin más, Nadia, mucho gusto que estés con nosotros. Encantada, muchísimas gracias. Lo que yo te dejaría como preguntas para tu primera ronda es, ¿cuál es el marco jurídico de protección de las personas LGBTTIQ+, y qué es el derecho a la igualdad y la no discriminación? Es todo tuyo el espacio y te doy la voz. Muchísimas gracias. Pues creo que voy a empezar por la segunda pregunta porque me va a ayudar a contestar la primera precisamente. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948, se estableció que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos y que basado en ello, ninguna persona debe ser sujeta a ningún tipo de distinción, ni tampoco a obstáculo en el ejercicio de sus derechos por ningún motivo.
Y particularmente hablaríamos en este conversatorio por ningún motivo en casos de orientación o preferencia sexual o de identidades de género, ¿no? Y esto es muy particular. Englobado en todo ello, podría decir que gracias a una constitución que tenemos en este momento, podría decir de avanzada, pero que llegó un poco retrasada también a nuestro país, con la reforma del 10 de junio del 2011 a la Constitución y lo que establece el artículo primero, todas las personas tienen garantizados todos los derechos, ¿no? Y que están contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos. Mucho tiempo antes, en el 2001, ya se había establecido la prohibición de la discriminación, en este caso por motivos de preferencias. La reforma de junio del 2011, lo que establecimos fue, digamos, como una especie de apellido a este tema de preferencias y habla de las preferencias sexuales y del tema género, ¿no? Que involucra precisamente las identidades. Entonces, creo que la Constitución y los tratados internacionales son como nuestro gran campo de acción precisamente para garantizar los derechos de toda la población LGBTIQ+. Derivado de ello, bueno, te podría decir que hay un gran cuerpo jurídico normativo que va a proteger los derechos en algún sentido, de alguna manera potenciada, yo siempre lo digo, de una manera como muy específica, y en otros casos de manera generalizada, pero que también lo contempla, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, el artículo 4 constitucional establece que todas las personas tenemos derecho a formar una familia, ¿no? Y es muy claro el establecimiento de este artículo 4, que no dice la familia se constituirá por mamá, papá, barda blanca, hijos y perrito, ¿no? Que es como este concepto de familia tradicional que conocemos, sino que cada persona decide cómo constituir a su familia. Y entonces, en medio de esto, pues encontramos familias homoparentales o lesbomaternales, ¿no? Y cualquier otro tipo de familia que decidamos constituir. Lo que el Estado tiene que garantizar precisamente es la constitución de la familia. Entonces, lo que estamos encontrando es precisamente que la propia Constitución define cuál es el tipo de familia y esa es la base precisamente para establecer que es inconstitucional que se establezca, por ejemplo, que el matrimonio tiene que ser formado por un solo hombre y una sola mujer, ¿no? Como ha sucedido en distintos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la base por la cual también muchos códigos civiles y familiares en el país se han modificado hasta el momento 16, 17, si no estoy perdiendo la cuenta, ¿no? Recientemente Sinaloa y Baja California, ¿no? Que justo en el mes del orgullo gay, pues celebramos que se estén ampliando más los derechos, ¿no? Y aunque no es un tratado internacional, no es un instrumento vinculante como tal, pero que me gusta muchísimo porque precisamente nos apoya y nos auxilia a darnos como todo un estándar de derechos humanos sumamente amplio para las personas que pertenecen a la población LGBTIQ+, que nos autoadscribimos como tal, pues bueno, tiene que ver con los principios de Yogyakarta que se establecieron por las Naciones Unidas en el 2007, ¿no? Y que pues establece una serie una amplia gama de derechos y su aplicación con respecto tanto a la orientación sexual como a la identidad de género, y que pues nos va definiendo precisamente lo que significa el derecho a la identidad, lo que tiene que ver con la seguridad personal, con el derecho al trabajo, a la vivienda y un sinfín de derechos que van acompañando, que siempre acompañan a las personas, pero que en el caso de la población LGBTIQ+, los van potenciando. A partir de esto, bueno, te decía que iba a contestar con la segunda pregunta, la primera, ¿no? Cuando establece que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, lo que está en el fondo es que todas las personas, por el simple hecho de serlas, tenemos derecho a ejercer nuestros derechos, ¿no? O sea, tenemos derecho a tener derechos. Y lo primero que tendríamos que saber en todo ello es, primero, cuáles son nuestros derechos, y la segunda es cómo podríamos ejercerlos. Y regularmente en la vida cotidiana las personas conocemos sobre nuestros derechos hasta que nos son violentados, ¿no? Y entonces es cuando podemos reclamar y cuando podemos acceder como a mecanismos, que esto será como parte de otro diálogo en una segunda etapa, pero que digamos el hecho de pertenecer a una disidencia sexual, a una diversidad distinta a la heteronormativa, ¿no?
hace que el reconocimiento de los derechos tengan que ser exactamente iguales. ¿Qué es lo que impide el ejercicio de esta igualdad? Yo siempre digo, si hablamos de los prejuicios de las personas, no me van a entender la palabra prejuicio. Pero si yo les digo que tienen telarañas ahí insertadas en su cabeza, que se tienen que sacudir y basarse en el respeto y la tolerancia de las personas, eso sí me lo van a entender. Y entonces, eso es a veces lo que impide que se garantice la igualdad para todas las personas. A partir de que yo juzgo a la otra persona, al otro, a partir de lo que yo creo, tiene que ser su comportamiento, cómo tiene que continuar con su vida, cómo debería de formar su familia, por ejemplo, no estoy actuando con respeto y entonces estoy generando desigualdad y a partir de ello también podría producir algún acto de discriminación. Tu micrófono, Francisco. Muchas gracias, Nadia. Es esclarecedor esto que nos compartes respecto a este panorama y a este marco normativo pues, que tenemos que conocer los ciudadanos, porque definitivamente la discriminación es parte de algo que tenemos que ir erradicando desde esta construcción de una cultura de paz. Necesitamos ir conociendo y ampliando la visión de este panorama. No solamente, muchas veces, como bien dices tú, tenemos telarañas en la cabeza que nos hacen creer que las cosas son de un modo, pero en realidad cuando vamos enfrentando, cuando empezamos a ver las cosas desde los marcos, nos vamos dando cuenta de esto, de la existencia y de lo que necesitamos hacer. Y bueno, Julio, tengo dos preguntas para ti. La primera sería, ¿cuáles son los desafíos institucionales en materia de igualdad y de inclusión para garantizar el acceso de las personas de la diversidad a la salud, la educación, al trabajo, al matrimonio igualitario, al cambio de identidad? ¿Cómo debemos enfrentar eso? Esos desafíos. Y la siguiente es, desde el ámbito educativo, ¿qué se puede proponer para promover la igualdad y combatir la discriminación? Ok, solo que tenemos pocos minutos, entonces me voy como de lo muy general, ¿sale? Bien, te escuchamos, Julio. Sí, bueno, ok, hablaría primero, creo que es importante identificar que hay mucha bibliografía que se ha escrito que nos da o nos orienta respecto a esto, ¿no? Hay diversos diagnósticos, sobre todo publicados por Indesol, por Fundación Arcoiris, y bueno, con base en estos y en estos datos que hemos ido recopilando, podemos decir lo siguiente. Primero, la atención médica, que es el primero que me comentas, ¿no? La atención médica, hay una percepción de una falta de acercamiento con las comunidades de las diversidades sexuales, ¿no? Hay la percepción de que no hay protocolos mediante los cuales se garantice que las personas, por ejemplo, trans, tengan acceso a los medicamentos y a la información necesaria en su proceso hormonal. También podemos decir que hay violencias dentro de las instituciones de salud, donde se les dice o se invita a las personas de las diversidades sexuales, es decir, LGBTIQ y más, a ocultar su orientación, su identidad o su expresión de género, a no hacerlos partícipe de esto, ¿no? Como si la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género no formara parte de una condición que tiene que ser tomada en cuenta a la hora de ir a un médico, por ejemplo, ¿no? Eso es súper importante. Yo estoy clavado con el tema de la educación. Y entonces, por ejemplo, en la educación que vemos, y eso tenemos muchas cosas escritas, pero podemos hablar de agresiones, de exclusiones de actividades escolares, de burlas, de golpes, de violencia, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era niño, a mí de tiro por viaje me hacían un montón de groserías, ¿no? Y burlas, y todo esto que va creando en ti, te va insertando este introyecto de no soy suficiente, este introyecto de algo estoy haciendo mal, algo en mí, no sé qué sea, que no le gusta a la gente, ¿no? Y esto va creando estrés, va creando aislamiento, va creando inseguridad en o el niño. Y si eso se suma, y si eso lo vemos en el contexto de una persona trans, por ejemplo,
una persona, una niña o un niño o un niñe trans que está en este proceso de conocerse, que aparte tiene que explicárselo a los papás y que aparte los papás, la mamá, la abuelita, los tíos tienen que entender que es una niña o un niño trans, se vuelve mucho más complejo. Y eso, si te acuerdas que al principio iniciamos con lo médico, donde hay una parte de una falta de protocolos, una falta de sensibilización que hace que las personas no se considere la condición de orientación sexual, de identidad o de expresión de género como parte integral de la salud. Entonces, pues bueno, es el cultivo para múltiples prejuicios. A mí, por ejemplo, ahorita que Nadia y que tú hablaste sobre el prejuicio, es bien importante, ¿no? Desde los 50 se está estudiando el prejuicio y se está estudiando cómo afecta al desarrollo psicoemocional de las personas. Desde los 60 está Gordon Allport estudiando el prejuicio. Y en los últimos años, por ejemplo, la doctora Tena Guerrero, Olivia Tena Guerrero de la UNAM, ha estudiado el homoprejuicio, que es estos conocimientos previos que se tiene hacia el sector LGBT y que hace que tenga una mala percepción hacia ellos, ¿no? De forma muy general. Pero bueno, en el trabajo que observamos, también con base, yo estoy utilizando un documento que es Atención a las personas LGBTI en México, la condición en algunos estados. Es de 2016. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta esto, pero no creo que haya mejorado, sino más bien con la pandemia se agudizó. En el caso del trabajo, en el ámbito laboral, vemos hostigamiento, vemos acoso, vemos discriminación, ¿no? Siempre hay, bueno, no siempre vamos, pero sí se vive con este ocultamiento de, ¿no? Yo alguna vez en el CIESAS le decía, es que uno cuando es gay, sale del closet cada vez que llegas a un trabajo. Lo que no pasa con una persona heterosexual. Y entonces uno por ser gay, por ser lesbiana, ¿sabes? Por ser trans, vives como con esto, ¿no? De que tienes que decírselo, que tienes que hacerlo partícipe de. Y en condiciones óptimas, bueno, hay aceptación, hay protocolos que te brindan, por ejemplo, en el CIESAS hay un código de ética, ¿no? Que tiene identificado, por ejemplo, actualmente en el contrato colectivo de trabajo del CIESAS, ya se considera la orientación sexual, la identidad y la expresión de género como aquello que está prohibido discriminar, ¿no? Dentro del CIESAS. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, pero te digo, en general en el trabajo vemos hostigamiento, acoso, discriminación, y esto que generan las personas, pues hay ausentismo, ves negación de la condición LGBT, y en general vas a ver estrés, puedes observar también falta de seguridad social, es decir, estos factores psicoemocionales que nos hacen más o menos amigables con nuestro entorno, ¿no? O el entorno lo hace más o menos amigable hacia nosotros y te genera, pues eso, ¿no? Menos rendimiento laboral. Y al principio, cuando tú dabas la introducción, mencionaste este bienestar económico y este bienestar de las personas LGBT como parte de algo que es fundamental, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social. Si no partimos de esto, porque esto tiene que ver con todo, es estructural, es educación, es salud y es trabajo. Si tú no tienes un trabajo que te dé seguridad social, no vas a tener menos posibilidades de tener una mejor salud, ¿no? Porque vas a estar brindado por ese instrumento de gobierno o esta posibilidad económica de acceso a seguridad privada. En fin, y educación igual. Aquí lo que vemos, por ejemplo, en el caso de las personas trans, lo que se ha observado es, hay de los dos polos, desde personas que tienen altos niveles de estudios y alto nivel de posición laboral, y personas que tienen muy pocos estudios porque desde pequeñas, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, desde pequeñas son de tal forma violentadas y de tal forma aisladas de la escuela que abandonan la escuela, es decir, hay deserción escolar y eso se va a ver reflejado en el trabajo. Si con estudios de doctorado uno no consigue un buen trabajo, pues ahora sin estudios pues está más difícil, más cuando se premia eso, ¿no? Y te digo, y eso es como el triangulito que yo siempre explico.
Y bueno, también mencionábamos el tema del matrimonio, creo que ya lo mencionó Nadia, ¿no? Solo puedo decir que se ha avanzado bastante en el matrimonio igualitario. Alrededor de 16 estados tienen esta posibilidad en México. Y la identidad, yo trabajo el tema de identidades trans. Entonces es bien importante que abundemos después, en otro momento, en este tema, porque es fundamental para que una persona tenga acceso a la educación desde niña con la identidad autopercibida. Es importante procedimientos accesibles, gratuitos, prácticos, no desgastantes. Hay un artículo que, por cierto, publicamos ahí con ustedes en la revista de Cultura y Paz sobre un testimonio de una niña trans, ¿no? Que nos contó en ese momento el proceso que estaba viviendo y era un tanto desgastante, bueno, no muy desgastante, pero afortunadamente eso hizo la diferencia, contó con el apoyo familiar. Y afortunadamente con base en ese cambio de identidad, que solo lo tienen tres estados del país, es que puede acceder a una educación y que va a poder acceder a un trabajo y que va a poder, ¿sabes? El cambio de identidad es crucial para facilitar la participación de las personas trans en la sociedad. Que tengan, como lo dijo Nadia, derechos, que se les cumplan sus derechos. Y yo me clavo mucho en las niñeces trans porque es justo la etapa fundamental donde si a un niño o a un niñe le brindas de seguridad familiar, en la escuela hay protocolos mediante los cuales los puedes incluir, los puedes hacer partícipes puedes aprender de ellos como parte de tu experiencia de vida. Puede ir a un médico de estado y le puede brindar la asesoría, la orientación y todos los conocimientos para que no se sienta extraña o extraño o extrañe. Y si en el futuro esta persona va a poder estar en una oficina de gobierno moderando un panel, por ejemplo, y podemos conocer su experiencia, o puede estar en la academia dando clases o escribiendo artículos, si puede estar en la televisión, ¿sabes? Si puede estar en seguridad pública y le puede hacer a sus compañeros. La teoría de Alport es esa, es al conocer los grupos vulnerables y los grupos que tienen prejuicios, a los que se les tiene prejuicios, se reduce el prejuicio. Y nosotros vamos más allá, digo, eso es una teoría de los 50, 60, nosotros vamos más allá, no nada más hace falta conocerlos, hace falta vivirlos de cierta forma, desde su mirada, ¿no? Desde sus lentes. Porque yo como gay, heteronormado casi, pues no tengo por más que yo quiera, no tengo el suficiente conocimiento de saber cómo viven las personas trans, por eso tengo que estar al lado de ellas para conocer su realidad, para sentir lo que se siente estar en las escuelas, en los trabajos, ¿no? Y ya. No sé si respondí, pues es como de todo la pregunta, entonces traté de englobarla así. Gracias, Julio. Es evidente que de lo que estamos hablando es cómo las instituciones se necesitan hacer ajustes, ¿no? Necesitamos ir generando estas transformaciones institucionales para ir erradicando también esta violencia institucional, esta violencia que ya Galton nos menciona como esta estructura que genera violencia y que invisibiliza, en este caso, a las personas de la diversidad sexual, ¿no? Es necesario hacer todo este trabajo e ir viendo cómo ir incorporando esta visión de la diversidad en estos ámbitos. Evidentemente, como me gusta mucho este triángulo que manejas, donde hablas de la salud, el trabajo y la educación, como elementos que están ahí presentes para ir observando pues cómo es que está la población de la diversidad sexual hoy en día. Y en ese sentido, también quiero invitar a José Manuel a que nos hable un poco sobre cuál es el objetivo del protocolo de actuación policial. Sabemos que la Secretaría de Seguridad Pública ha ido ajustando sus políticas internas y a mí me gustaría, José Manuel, que nos dijeras este protocolo de actuación policial en cuanto a los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para la atención de casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. ¿Cómo ha sido su implementación? Y si pudieras también compartirnos qué acciones se están llevando a cabo en esta secretaría para atender esta población. Te Claro que sí. escuchamos, amigo.
Claro que sí. Pues, en referente a esto, como bien lo ha dicho la maestra Nadia, el maestro Julio, en nuestro país hay un marco normativo, ¿no?, que ha sufrido una reforma constitucional en el 2008, luego hay este tránsito en materia de los derechos humanos en el 2011, y entonces era una necesidad y una obligación de la Secretaría de Seguridad Pública instrumentar precisamente reglamentos, protocolos, que la actuación de nuestros compañeros, de nuestros policías, tuvieran cadenciada y especializada a las personas en general, ¿no? Hoy, en el nuevo paradigma de la seguridad ciudadana, de entender de qué se trata esto, era importante la generación de un instrumento. ¿Sí, me estoy escuchando por ahí, Paco? ¿Sí me escucho por ahí, Paco? Te escuchamos perfectamente. Hubo ahí un breve corte, pero nada importante. Sí. Ok. Decía que era importante generar este instrumento normativo que guiara la actuación de nuestros integrantes, ¿no? Porque como ya lo hemos discutido en otros espacios, no es lo mismo atender a un niño víctima de violencia que atender a un adulto mayor, que atender a una persona en un contexto de migración. Y desde luego las personas de la diversidad sexual, entendiendo, como bien lo dijo Julio, no es lo mismo un hombre homosexual que una mujer lesbiana, que una mujer transexual, con las intersecciones. Y esto que es complejo de entender, esto que es difícil de materializar, urgía de este ABC de actuación para que no quedara la discrecionalidad, a la interpretación de los integrantes de la corporación. En este sentido, el objetivo de este protocolo es que cuando haya una víctima o haya un agresor y que la identidad, la preferencia sexual esté dentro de, sea tratado en el marco del respeto a los derechos humanos. Hay que recordar que históricamente, aunque en nuestro país la homosexualidad nunca ha sido un delito, hay que reconocer que las instituciones de seguridad pública tenemos una historia no tan amigable con las personas de la diversidad sexual. En ese sentido, nuestro secretario, desde que se inicia esta administración, instruyó precisamente la revisión de estos materiales normativos, y hay que decir que estuvo acompañada la instrumentación de este protocolo con quien no han dejado de la mano a esta secretaría y que han sido fuertes impulsores de estas acciones, como son los colectivos y la sociedad civil. Me refiero específicamente a la coalición estatal que conduce Benjamín Callejas, a la maestra Silvia Susana Jácome, a Teófilo Cancela, que han estado pendientes de la articulación de este protocolo y de su implementación. ¿Qué hemos hecho? Siguiendo esta ruta de la transversalización de la perspectiva de género, calendarizaciones que incluyan la sensibilización y la capacitación a lo largo y ancho donde están nuestros compañeros operativos, para que ellos conozcan el instrumento, sepan de qué se trata, y lo importante de este instrumento es que reconoce de manera puntual a lesbianas, a gays, a personas transsexuales en nuestro marco normativo. Y esto es muy importante porque no sé si pudiéramos concordar en esto, a pesar del marco normativo, la interpretación ya en los espacios donde brindamos servicios, las instituciones públicas, todavía sigue siendo un reto, ¿no? O sea, garantizar el respeto que dice la Constitución, los tratados internacionales. Creo que era urgente, era necesario este protocolo para nuestra actuación inmediata, y entonces de esto va el protocolo, la forma en que se implementa y la campaña que lanza la Dirección de Cultura de Paz. Ha sido este mecanismo habilitador también para el protocolo, porque continuamente se realizan acciones para, por primera vez en el estado de Veracruz, en el gobierno del estado, en las políticas públicas, visibilizar a la comunidad LGBT que nunca se había realizado. Y esto es sumamente importante.
Muchas gracias, José. Creo que esto es una de las tareas que el mismo Estado en Veracruz tenemos, no solamente de atender a estos grupos que históricamente han sido vulnerados, sino realmente buscar avanzar, generar acciones que nos permiten generar estos avances y hacer ajustes en todas las instituciones. Les vamos a pedir a las personas que nos siguen vía Facebook, en la red social, que nos hagan llegar sus preguntas a los ponentes, a la ponente, que lo pueden hacer a través del chat del video que tenemos en vivo. Con todo gusto, aquí las pasamos, nos ayudarán el equipo de la Dirección General de Cultura de Paz, nos ayuda a que estas preguntas le lleguen a los ponentes y a la ponente. Entonces, es muy importante la interacción que logremos establecer, ya que nos siguen en Facebook, les invitamos a que nos escriban por ahí las preguntas, los comentarios que tengan a Julio, a José Manuel y a Nadia. Y en este sentido, vamos a una segunda ronda de preguntas. Nadia, te dejaría la pregunta, la siguiente pregunta. ¿Qué obligaciones tienen los estados para garantizar los derechos humanos y el acceso a la justicia a las personas de la diversidad sexual? Muchas gracias. Es muy interesante la pregunta justamente en el marco de la exigibilidad de los derechos. Hablaba hace un rato en mi participación precisamente que las personas comúnmente no conocemos la totalidad de nuestros derechos y tampoco los ejercemos a plenitud, sino hasta que estos son violentados, ¿no? En este marco, pues la Constitución propiamente lo que establece es que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, garantizar, respetar los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Eso significa que necesitamos campañas efectivas y eficientes que hagan que el conocimiento de los derechos humanos llegue a todas las personas para que realmente puedan vivirlos, ¿no? Digamos, y sucede con distintos sectores de la población que hemos denominado en la Constitución de la Ciudad de México prioritarios, ¿no? Al momento en que tenemos que potenciar los derechos o que tenemos que ejercerlos de alguna manera, pareciera que es a la población LGBTIQ+, a quienes nos corresponde precisamente estar haciendo la exigencia de nuestros derechos, estar solicitando que se reconozcan, etcétera, etcétera, cuando tendría que ser el propio Estado el que los esté garantizando en sus distintos ámbitos. En los ejecutivos, tanto el estatal, el federal, los municipales, estableciendo políticas públicas basadas en esto, ¿no? Algo que siempre me llama muchísimo la atención es que, por ejemplo, a nivel INEGI tenemos muchísimos datos sumamente importantes, ¿no? Y yo siempre digo que la estadística, los números son duros y que, por tanto, pues nos muestran realidades, ¿no? Saber cuántas personas LGBTIQ+ vivimos y transitamos por este país, ¿no? Transitan o viven por Veracruz, podría ser pues una cifra equivocada porque no, hay quienes nos autoadscribimos y somos abiertamente, ejercemos nuestra identidad, nuestra preferencia sexual abiertamente, ¿no? Y hay quienes no, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que lo que no se ve, no se cuenta, y lo que no se cuenta, no existen políticas públicas para ello, ¿no? Pues, por ejemplo, INEGI hace un censo sobre los hogares en México, por ejemplo, ¿no? Y dentro de este censo, pues ya se establece, por ejemplo, un aproximado, una cifra, de cuántos hogares lesbomaternales, homoparentales o formados por parejas del mismo sexo pueden existir, cuántas personas trans pueden existir, etcétera, ¿no? Es muy difícil contar con estadística, por ejemplo, de cuántas personas intersex existen, ¿no? Cuántas personas queer, etcétera. El punto es que para que podamos construir política pública se tiene que trabajar con ello, ¿no? Por parte de los legislativos, bueno, pues hay un gran rezago, es un rezago impresionante el que existe, ¿no? Son pocas las legislaciones que existen para tipificar los crímenes de odio por homofobia, por ejemplo, lesbofobia, transfobia, etcétera, ¿no?
son pocas, afortunadamente con una reforma a nivel federal, con la existencia en 2012 del delito de discriminación en el Código Penal Federal, parece que esto vino en cascada y muchos códigos penales en los estados sancionan la discriminación como tal y como parte de ello pues se establece la discriminación por orientación sexual o por identidad de género o identidades. El punto es que falta como ampliar y un punto importante que tocaba José Manuel hace un rato, ¿no? La existencia de protocolos que nos permitan un marco de actuación adecuado, no solamente para personal policial, por ejemplo, ¿no? Sino en la investigación de delitos, en el juzgamiento de casos que involucren a personas que tengan, en los que tenga que ver la preferencia o la orientación sexual o la identidad de género. La Corte, por ejemplo, en 2016 emitió un protocolo para juzgar este tipo de casos, que bueno, pues ya ha ido en avanzada a partir de otros temas y que bueno, pues se queda corto como en lo que aborda, pero digamos ahí tiene como un estándar específico y una base mínima sobre lo que se tiene que trabajar para acceder a la justicia y eso me llevaría a responder la segunda pregunta. Mientras no visualicemos que todas las personas tenemos el derecho a ejercer los mismos derechos que el resto y que en el caso de la población LGBTIQ+, algunos derechos tendrán que ser potenciados, no vamos a poder garantizar plenamente el ejercicio de estos derechos. Me remito a un ejemplo que dijo hace un rato, creo que fue Julio, que tiene que ver con el derecho a la salud de las personas trans para, por ejemplo, hacer su cambio de identidad sexogenérica a nivel quirúrgico, por ejemplo, ¿no? Pero supongamos que en el derecho al trabajo, una persona trans no podría solicitar una licencia o una incapacidad para hacer este tipo de procedimientos porque no está catalogado ni como una enfermedad ni como un accidente de trabajo. Está catalogado como un tema del derecho a la identidad que yo estoy eligiendo. Y que si entonces lo hago, una de dos, o tengo que renunciar a mi trabajo porque no me van a dar permiso de hacer este procedimiento del cual voy a tener que ingresar a un hospital, voy a tener que recuperarme, rehabilitarme, etcétera, para después regresar. O tendría que pedir vacaciones y entonces esas vacaciones que se suponen son para el descanso, que son para el esparcimiento de las personas y demás, tendría que ser utilizado para un tema que tiene que ver con la identidad y esto no está previsto. Y hay que cambiar, hay que transformar muchísimas cosas a nivel de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, están previstas las licencias de maternidad y las licencias de paternidad, pero bajo un esquema heteronormativo, ¿no? En el cual no tenemos la posibilidad de establecer una licencia de maternidad para las familias lesbomaternales ni una licencia de paternidad para las familias homoparentales, ¿no? Cuando dejemos de ver, por ejemplo, estas licencias de maternidad y paternidad como un tema biológico y entendamos que la función de esas licencias es un tema, tiene una función social básica, que es empezar a conocer a una personita con la que te vas a empezar a involucrar y demás, bueno, pues tiene otra connotación. Y con toda esta discusión alrededor, por ejemplo, de la gestación subrogada y demás, ¿no? De la fertilización in vitro y muchas, digamos, mecanismos de reproducción asistida, pues lo que nos deja pensar es también qué tipo de licencias de maternidad y paternidad se deberían de estar discutiendo, por ejemplo, ¿no? Y que se deberían de estar legislando sobre ellas, ¿no? Pensemos, y tuve un caso muy cercano precisamente en CONAVIM, en el que la mamá biológica, digamos, donante del óvulo, le fue implantado en la mamá gestante, que era su esposa. Las dos trabajaban y las dos solicitaron la licencia de maternidad. Pero entonces hacían un símil de que la madre donante del óvulo le daban una licencia de paternidad de solamente 5 días. Y si nosotros lo pensamos en la función médica y en la función biológica, tanto una como otra son las madres biológicas de ese producto o de esa persona que nació, ¿no? Y entonces tendríamos que pensar más allá en una función social.
¿Qué quiere decir esto? Que acompañado precisamente de políticas públicas, de leyes muchísimo más eficientes que volteen a ver las realidades y que no se queden ahí como un cuadro en blanco y negro colgado y que no vean precisamente a la sociedad en tercera dimensión y a color, pues bueno, no nos sirven. Y entonces el acceso a la justicia cada vez se vuelve más complicado. Y en el acceso a la justicia, pues lo que necesitamos es precisamente operadores jurídicos, tanto en fiscalías como en las defensorías públicas, en las defensorías por parte de las comisiones de víctimas y, por supuesto, en los tribunales, operadores jurídicos que terminen mirando no desde la heteronormatividad, sino desde la disidencia sexual. Y eso es bien complicado porque no tiene que ver solamente con empatía, sino que la vivencia propia la hagan suya. Y entonces, como están acostumbrados a una heteronorma, ¿no? Como esta descripción que hacía de familia, de papá, mamá, barba blanca y perrito, pues en su heteronorma solamente está eso. Cuando tú le planteas otros tipos de familias, otros tipos de relaciones, otro tipo de política pública, les rompes el esquema y entonces pensar a partir de las disidencias, pues cuesta muchísimo trabajo. Y que pues tiene que ver precisamente con un montón de cuestiones que tenemos que cambiar y que regreso otra vez a lo que decía al principio, ¿no? Tenemos que quitarle las telarañas a las personas con respecto a este tema, ¿no? O sea, la disidencia sexual existe, somos parte de una diversidad y mientras no entendamos eso y mientras no queramos como funcionar bajo un esquema de inclusión, pues cada vez va a ser más complejo poder tanto ejercer nuestros derechos cómo acceder a la justicia. Gracias, Nadia. Es esclarecedor esta parte y bueno, es evidente que tenemos que ir transformando porque, bueno, el marco normativo está, pero muchas veces, como nos señalas, con estos ejemplos tan puntuales como estos marcos normativos ya en su aplicación en in situ, tiene algunas situaciones que tendríamos que estar observando desde este trato diferenciado a las personas en función también de su contexto, porque no podemos aplicar la misma ley para todas las personas de la misma manera. Esto es necesario. Entonces, esto es muy, muy importante, me parece a mí. Y Julio, en esta segunda ronda, a mí me gustaría que nos compartieras qué mecanismos se pueden implementar a través de gobiernos estatales y municipales para prevenir, atender y sancionar la violación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Yo lo voy a dividir en dos momentos. El momento uno, donde tienes tú, desde lo personal y como parte de una institución, identificar experiencias de discriminación y desigualdades. Es decir, si tú como persona heterosexual tienes una condición laboral, de salud, de estudios, de privilegio, e identificas que el otro, LGBTIQ+, distinto a ti, no lo tiene, hay algo que tiene que chocarte y identificar cómo hacer para nivelar eso, ¿no? Ya lo explicó Nadia, pero bueno, primero tendríamos que tener este ejercicio de identificar experiencias de discriminación y desigualdad. Posteriormente, hay diversos artículos, ¿eh? Eso también creo que la experiencia de España es muy enriquecedora, porque han trabajado mucho con el tema de actitudes, de prejuicios y sobre todo de opiniones. El conjunto, esta triada que construye y destruye, al igual que en muchas cosas, pero cómo se construyen a partir de opiniones, de prejuicios y de actitudes, climas desfavorables tanto en lo educativo, médico y laboral hacia las personas de la diversidad sexual. Y bueno, ya con base en esto, caemos en lo que hablaba hace rato de los transprejuicios o los homoprejuicios, que es este cúmulo de interacciones y conocimientos desfavorables hacia unos sectores. Y que crea, volvemos a lo de arriba, condiciones desfavorables, desigualdades y discriminación. Y bueno, ahora vamos al plano 2, que es donde estamos ahora. Y es en un foro institucional donde se vierten opiniones, se muestran experiencias y conocimientos de la diversidad sexual. Y entonces tenemos, por un lado,
la implementación de protocolos. El psicólogo José Manuel, este gran querido amigo, les habla justo de estos protocolos que tiene una institución de gobierno para sensibilizar, para capacitar, y dio la palabra clave, que no quede nada sujeto a interpretación o discrecionalidad, que es justo la idea de los protocolos de actuación, ¿no? Y que los tenemos para la impartición de justicia, y que los tenemos para el sector salud, y que los tenemos para... Ok, luego el siguiente, compromiso institucional. Lo que yo observo, y bueno, tener una dirección que esté enfocada en la promoción de una cultura para la paz, y que esté enfocada en los derechos humanos. Bueno, hay otras áreas enfocadas en derechos humanos, pero que tengan esta visión, esta perspectiva, habla de un compromiso institucional que es bien interesante de analizar, ¿no? Y que tengan la revista y que tengan actividades. Entonces, por ahí vamos, por ahí creo que va encaminado el trabajo, ¿no? Y bueno, claro, y la siguiente es una capacitación constante. Yo, por ejemplo, les digo en el CIESAS, donde promovemos siempre cursos de capacitación con el Instituto Municipal de las Mujeres, con, bueno, como nos gusta, hemos buscado personas que lleguen con conocimientos científicos, con enfoque humanístico, con esta perspectiva clara de los derechos humanos, a capacitar a la gente. Las personas no estamos obligadas a conocer de todos los temas. Ni yo como homosexual que trabaja en un centro de investigación estoy obligado a saber cómo tratar a una persona trans. Lo que sí estoy obligado como servidor público es a tener instrumentos, protocolos, saber cómo actuar y cómo, si no identifico desde mis lentes de homosexual privilegiado por tener educación, trabajo y salud, si no identifico que hay sectores que no la viven igual y que tienen que estar atendidos y nivelar los derechos y garantizarles los derechos, pues no vamos a avanzar, ¿no? Entonces creo que es importante eso, ¿no? La capacitación constante. Uno no está obligado a saber, pero sí está obligado a mejorarse como ser humano y como servidor público y funcionario público, mucho más, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Julio. Ahorita que mencionas esta parte del servicio público, es algo que constantemente desde la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos estamos haciendo al trabajar con hombres y con mujeres para ir observando la existencia de estas poblaciones, y no solamente la existencia, sino las violaciones, los retrasos que ha habido en este sentido para estas poblaciones, ¿no? Y que si bien existen estos marcos normativos y estos protocolos, que no haya posibilidad de que la ignorancia, el desconocimiento de estos, genere una discriminación a la población, a las poblaciones. Por eso es importante el trabajo que se realiza y constantemente estar ahí recordándoles a la gente del servicio público que también estamos comprometidos como parte de una administración pública, en este caso estatal, en generar estas condiciones para las diferentes poblaciones. Y esto es todo un reto porque pues trabajar en un estado como Veracruz, y me imagino que para nadie también trabajar en la Ciudad de México es todo un reto. Hace poco estuve trabajando con gente de Azcapotzalco en temas de masculinidad y me sorprendió mucho el trabajo que se está realizando y cómo el impacto también que hay. Y en este caso, José Manuel, te pediría que nos compartieras desde tu mirada qué se requiere para lograr una mayor sensibilización en materia de igualdad y no discriminación en esta administración pública estatal, hablando de las diferentes dependencias, porque finalmente también sé que has trabajado en diferentes dependencias, has llevado capacitación y sensibilización a diferentes sectores de la administración pública, y me gustaría que nos compartieras un poco de tu experiencia al respecto. Sí, creo que el reto que está pendiente todavía es continuar, ¿no? Mantener esta perspectiva de la inclusión, de la no discriminación, entender que la discriminación requiere acciones específicas, ¿no? Específicas, porque este tema de la discriminación se atraviesa en los grandes problemas que tenemos. Hay que recordar que la violencia en los últimos 10 años en México había sido en espiral, había ascendido,
Y a mí me parece que un primer paso que se da de manera muy valiente, porque esto ha requerido voluntad política, es precisamente poner en la agenda gubernamental, en nuestro estado, un posicionamiento humano que desde mi perspectiva es centrar la dignidad de las personas y sobre todo la dignidad de las personas que por diferentes situaciones han sido excluidas y marginadas históricamente. Y esto pues no puede ser. Necesitamos seguir trabajando específicamente para decir que todos merecemos una calidad de vida, vivir bonito, vivir bien, sin más límite que el respeto a un tercero. La realidad es que las personas LGBT, aún en el 2021, en el mundo, en nuestro país, sigue todavía sigue esta mirada patologizante de pensar que los homosexuales, las lesbianas, las personas trans y las expresiones del género es algo que tiene que ver con un tema mental, con un tema que no es correcto, que le atraviesa lo religioso, que de pronto si no se habla de ellos, si no están presentes, es por algo. Y como lo han estado mencionando la maestra y el maestro, esto se traduce en vulneración de derechos humanos. Por eso, lo primero que hicimos en la Secretaría de Seguridad Pública fue generar acciones, incluir las narrativas diferenciadas, vivencias de personas homosexuales, de personas lesbianas, de personas trans, y lo que nos atraviesa en los diferentes espacios, en reinserción social, en la dirección de tránsito, en policía estatal, en la fuerza civil, que pareciera como algo muy sencillo, pero para los que tenemos experiencia un poco en el tema del género, sabemos que esto es complicado porque implica confrontar cómo nos han enseñado que debe ser la vida, ¿no? Y entonces, en esto hemos centrado como mucho esfuerzo en combatir la discriminación, en combatir esta mirada prejuiciosa, llena de telarañas, como bien decía la maestra Nadia, que todavía está presente. Y posteriormente, en la Dirección de Vinculación Institucional, se lanzó, que es lo que comentabas, Paco, se lanzó una charla que se compartió en la administración pública con aliados muy importantes como la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Educación, Turismo, con la Fiscalía, con el Instituto Veracruzano de la Juventud, entre otras dependencias. Tratamos de generar una charla bien específica de prevención de la violencia contra la comunidad LGBT, que no existía porque en Veracruz anteriormente se le tenía mucho miedo a hablar específicamente de la diversidad sexual y esto no se podía posponer en medio del contexto de violencia que se vive contra las poblaciones de la diversidad sexual. Y entonces combatir esto ha implicado tomar un posicionamiento desde esta institución que es muy importante en la protección de las personas totalmente. Y entonces esto es lo que hemos estado haciendo. Y otra cosa que estamos en ese trabajo, estamos haciendo protagonistas a las personas LGBT, a los colectivos. Desde el norte a sur estamos hablando con ellos, estamos charlando y con las personas LGBT que no están incluidas en algún grupo, que no se sienten de pronto parte de, pero están allí, se han acercado con nosotros y hemos incluido su voz en las acciones que estamos haciendo. Y yo creo que lo que falta es posteriormente hacer estas adecuaciones como normativas más específicas, ver qué áreas son las encargadas de estas acciones para combatir la violencia por razones de género, entendiendo el género como hombre, mujer y la diversidad sexual. No solamente un género que incluya a las mujeres y que no trabaje a la par con hombres o con personas de la diversidad sexual. Y desde luego incluir también pues una partida presupuestal que incluya las acciones de la diversidad sexual. Creo que hace falta también construir esta métrica en cada institución para que se evalúe este trabajo y esto ayudaría para que cuando tu servidor o los que están en las diferentes áreas estén en otros lados,
no quede nuevamente a la interpretación de quien llegue, sino que esté muy claro que las personas de la diversidad sexual deben ser incluidas por el contexto que se vive en nuestro país. Y eso es, creo que, como muy, muy importante para seguir materializando los derechos de las personas que somos de la diversidad sexual. Muchas gracias, José Manuel, por el compartir de esta experiencia en la administración pública. Si bien lo sabemos, trabajamos desde ahí junto con ustedes y sabemos que aún falta mucho por recorrer y todavía tenemos que redoblar y como bien decía Nadia, necesitamos ir quitándole esas telarañas a la gente y que a veces, muchas veces esas telarañas nos vuelven. A mí me parece que es como muy cíclico, que a veces hay cosas que vamos modificando, pero siguen manteniéndose algunas otras ideas que no necesariamente se mueven del todo. Entonces, esto es muy importante, que la capacitación constante, la sensibilización, sea un proceso permanente. Ya bien lo decía Julio y Nadia, y tú también en este sentido. Ya tenemos algunas preguntas por parte de las personas que nos siguen en redes. Tenemos un bloque de 4 preguntas. Se las voy a lanzar a los 3. Leo las preguntas, les doy un espacio para que ustedes puedan contestar alguna de ellas o las 4, como ustedes consideren. Y vamos escuchando para seguir leyendo algunas otras participaciones que tenemos. La primera pregunta dice, ¿en los sistemas de reinserción social del estado de Veracruz se contemplan políticas con perspectiva de identidad de género? La segunda, ¿qué mecanismos deben de existir para salvaguardar los derechos de la niñez trans para poder acceder a la educación conforme a su identidad de género? La tercera es, ¿cuáles son los retos que deberán enfrentar las personas de la diversidad sexual para ejercer su derecho a matrimonio y poder brindar derechos de seguridad social a sus parejas? Un comentario dice, este mes han tenido buenas noticias, ya Julio también lo mencionaba, y Nadia, respecto a la aprobación del matrimonio igualitario. ¿Cuál es el panorama para Veracruz? Y nos hacen la pregunta también, ¿cuál es el panorama de las adopciones en el estado de Veracruz? ¿Y qué se tendría que realizar al respecto? Entonces, si gustan en orden o quien quiera contestar, ustedes me indican quién inicia y con todo gusto le damos la palabra. Nadia, adelante, te escuchamos. Vale, trataré de contestar como las 4 muy, muy brevemente, a reserva de que mis compañeros digan algo más. En cuanto al sistema de reinserción social, el sistema penitenciario, te podría decir que la gran reforma al sistema de justicia penal debería de incluir precisamente ninguna discriminación hacia la población trans, ¿no? Hay protocolos específicos para estos temas y que no debería de ser un obstáculo para ejercerlos, ¿no? Y que si lo es, pues que se estén utilizando los mecanismos jurisdiccionales o no jurisdiccionales para defender estos derechos, ¿no? Pero a lo mejor José Manuel me puede ayudar un poco más ahí a plantearlo. En cuanto al tema de la niñez trans y cómo ejercer su derecho a la educación conforme a su identidad de género, yo creo que no tendríamos que hacer ninguna especificidad si lo que estamos garantizando es una educación inclusiva, ¿no? Que equivaldría a que utilizáramos incluso lenguaje inclusivo que permitiera precisamente que a las niñas, los niños trans, los adolescentes trans, les permitiéramos usar el nombre que ellos han decidido utilizar de acuerdo a su identidad, ¿no? Y que a partir de ello no estemos estableciendo, por ejemplo, digo, ahorita las clases no son presenciales, pero, por ejemplo, si fueran presenciales, no estemos estableciendo en esta fila se van a formar los niños y en esta fila se van a formar las niñas, ¿no? O el receso, los niños van a jugar esto y las niñas van a jugar esto otro, ¿no? Etcétera. Digamos, tendríamos que estar transformando. Y eso equivale también a que las políticas de educación inclusiva tuvieran que cambiar, por ejemplo, los ejemplos, o sea, como las actividades que se establecen en los libros de texto, la forma en que se imparten las clases, etcétera, ¿no? Tiene que ver mucho precisamente con una política de inclusión. Con respecto al derecho al matrimonio y a la seguridad social, creo que yo soy como más amplia en este sentido. Y lo que siempre digo es,
conforme lo dije con el artículo 4. Toda persona tiene derecho a formar una familia. Y entonces tienes un abanico de posibilidades. Unión libre, concubinato, ¿no? Sociedad de convivencia, libre convivencia, pacto civil de solidaridad, matrimonio, o como lo quieras llamar. O, como se establece en la Ley de Libre Convivencia de Jalisco, una relación poliamorosa jurídicamente reconocida, ¿no? Donde hay el reconocimiento jurídico de 3 personas o más en unión, ¿no? Entonces, digamos, bajo esa lógica de un abanico de posibilidades que tienes de formar familia, pues también los derechos que van acompañados en la formación de esta familia, los derechos a la seguridad social, a una pensión alimenticia, a la herencia, al ejercicio de otros derechos familiares, ¿no? Y propios de las relaciones familiares como tal, ¿no? Soy yo quien establece cómo quiero conformar mi familia y cuáles son las reglas de mi familia. No es el Estado el que me va a imponer cómo formar esta familia. Entonces creo que tiene que ser un abanico muy amplio. Yo por eso siempre festejo que cuando se modifican los códigos civiles o familiares, pues no solamente se trastoca el término del matrimonio, sino también el tema del concubinato y de las uniones libres para reconocerlo. Y que entonces tendría que ser muchísimo más amplio. Hay una gran discusión con respecto a ello. Todavía con sociedades de convivencia que siguen existiendo en la Ciudad de México, con pacto civil de solidaridad que sigue existiendo en Coahuila, hay una gran resistencia para reconocer la seguridad social de las personas que conforman este tipo de familias a partir de estas figuras jurídicas. Pero tendría que potenciarse porque está reconocido el derecho a la familia y como tal todo lo que le va acompañado, ¿no? ¿Cuál es el panorama para Veracruz, tanto con matrimonio como con adopciones? Bueno, les podría decir que el año pasado lo viví de manera muy trágica y de manera muy cruel. El conservadurismo que se presenta en la ciudad, en el estado de Veracruz, es impresionante y fue como los conservadores contra la legisladora progresista que quería modificar el Código Civil, ¿no? Entonces creo que el panorama no es muy alentador, digamos. Lo que sí tenemos es una serie de amparos que se pueden seguir promoviendo para garantizarlo y que lo tienen plenamente garantizado en cuanto se promueve, para que puedan casarse, y la adopción no debe de ser ningún problema. La adopción la puede realizar cualquier persona. Entonces, si una persona homosexual, una persona lesbiana, una persona trans quiere adoptar, no debería de tener ningún problema siempre y cuando cumpla los requisitos del Código Familiar, ¿no? Ahí sí no hay ninguna restricción en términos de la preferencia o orientación sexual o de la identidad de género. Muchas gracias, Nadia. Me parece muy claro esto que nos dices y que es muy importante tener esta visión de la realidad en Veracruz y que tenemos esta posibilidad de los amparos. No sé si Julio o José Manuel, ¿quién quiere de ustedes dos participar? Julio, te escuchamos. Psicólogo, usted. Ok. Yo solo me voy a enfocar en en la pregunta relacionada con las niñeces trans, el derecho a la educación, a la identidad de género, y la pregunta tal cual fue, ¿qué mecanismos deben existir? Afortunadamente, desde hace algún tiempo existe una asociación que trabaja el tema de las niñeces trans, que es de hecho niñeces transgénero. Y tienen un protocolo de actuación. El título es Protocolo de Actuación para Escuelas con casos de niñas, niños y adolescentes trans. Este protocolo es bien interesante. Primero tiene una lectura muy fluida. Bueno, tiene una lectura muy cómoda. Te lo echas rapidito. Es interesante. Visualmente es atractivo. Por otra parte, promueve una comunicación fluida, una comunicación informada, una comunicación accesible y libre de transprejuicios. Por otra parte, promueve capacitación constante en todos los sectores, desde los padres. Claro, cuando hablamos de niñeces trans o adolescencias trans o personas trans, vamos, en general, pero que esto también se ve reflejado en las comunidades de la diversidad sexual, ¿no? Y tiene que haber una constante capacitación de los temas de derechos humanos, de diversidades sexuales, de orientaciones, de orientaciones, identidades y expresión de género. En fin, tenemos que capacitarnos. Por otra parte, este protocolo tiene una gran aportación porque promueve una sensibilización en materia de derechos humanos,
tiene una perspectiva que no es patologizante, es decir, no considera a las personas trans, porque no lo son, pero no tiene clavado esta idea de tienen una enfermedad. Entonces, a partir de eso, no tienen disforia de género, digamos, no es que estén mal. Entonces, a partir de eso, cambia la perspectiva totalmente, es una adopción integral de la persona trans, una aceptación total de las personas, niñeces, adolescencias trans. Eso es súper importante. Y luego la otra, tiene un respeto a la identidad autopercibida, que es algo que luchamos mucho. Y lo dijo Nadia hace rato, ¿no? Si un niño, una niña o un niñe en la escuela, sin mayor procedimiento de convocatoria y de procedimiento, tú como profesor le llamas a Julia, a Julio, bueno, al niño que está registrado como Julio le dices Julia, porque así se autopercibe. Eso es un gran avance, porque esa niña trans va a tener una aceptación total, un desenvolvimiento total, una felicidad total. Y aquí es importante tener muy claro la parte de la identidad de niño trans y la identidad de niña trans, porque son procesos muy distintos. Yo estoy enfocado en las niñas trans, pero el tema de los niños trans es un tema bien interesante, bien complejo, por distintos factores biológicos, ¿no? Los procesos hormonales también, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante eso. También creo que, bueno, a este protocolo nada más le haría falta eso, en mi opinión, pero ya sería demasiada cosa perfecta tener un protocolo así. Y por último, bueno, incluye a todas las personas involucradas. Como lo dije hace rato, incluye a los papás, a los profesores, al alumnado, al personal de la escuela, que no precisamente es el docente, ¿no? En fin, yo lo pongo en esta perspectiva. Yo en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, hoy en día no tengo un protocolo que me diga cómo atender a una mujer trans. Sin embargo, por una clara decisión de mi jefa en su momento, cuando llegó una mujer trans que tenía identificación con el nombre en masculino, pero su identidad, su expresión era femenina, a mí me dio la libertad de poner una nota en el nombre oficial con el nombre autoasignado. Y a partir de eso, yo toda mi comunicación, todos los papelitos que imprimía y su identificación, estaba con el nombre de la mujer que yo tenía frente. Y yo siempre me comuniqué con ella como bibliotecario, me comuniqué con ella pues como una mujer. Y eso yo creo que sí te blinda la seguridad a ti como persona trans o a ti como persona LGBT y a ir a espacios seguros. Las instituciones tienen que ser espacios seguros de discriminación, de transfobia, en fin, tienen que ser espacios seguros. Uno como servidor público no puede trabajar y no puede generar tensiones en los usuarios o en las personas a las que atendemos. Tenemos que generar todo lo contrario, la inclusión, el cuidado, el respeto, que sepan que al menos en ese espacio, en esa biblioteca, en esa escuela, no van a ser objeto de burlas, de hostigamiento o de acoso. Porque lo que tú generas cuando eres niña o niño o niña, cuando vives eso, y ya lo sabrá tanto Nadia como el psicólogo, pues, sobre todo el psicólogo que tiene esta formación, pues es bien grave las consecuencias psicoemocionales hacia una persona que es violentada emocionalmente, ¿no? Por acoso o hostigamiento en las escuelas o en los espacios públicos, que es donde más se vive los ataques a las personas LGBT. Y es eso, recomiendo el protocolo. Me salí, pero el protocolo es importantísimo para las escuelas. José Manuel, tienes mucho que decir, yo lo sé. Muchas gracias, Julio. Oye, Julio, antes de darle la palabra a José Manuel, nos pregunta Lili Enríquez. Julio Antonio, excelente presentación. ¿Apoyan sus ponencias a la universidad pública? Sí, aquí la idea es hablar en donde me pongan espacio y tenga tiempo por la agenda. Con gusto, sí, fines de semana podemos ir a una plática, la capacitación es constante. También el psicólogo tiene herramientas psicoeducativas bien interesantes que ojalá les pueda contar. Pero también está ahí José Manuel. Pero sí, yo con gusto, está ahí, me pueden contactar y yo doy pláticas y con todo gusto. Y tenemos unos artículos sobre niñeces trans. Pueden poner lecciones de Coraline, cómo visibilizar en el contexto. Tienen los nombres más largos siempre, pero
son interesantes porque hablan de testimonios de niñas trans en el contexto educativo, los pendientes, los aciertos y todo este mecanismo que funciona para invisibilizarlas. Diversas revistas. Ok, gracias. Muchas gracias, Julio. José Manuel, tenemos, como bien dice Julio, seguramente tienes mucho que compartirnos. Te escuchamos. Sí, pues todo lo que han dicho es muy importante. En el tema por ahí que mencionas sobre las identidades trans en los centros de reinserción, fíjate que compartirles que la subsecretaria, la licenciada Saraí Peña Galaviz, ha participado activamente en estas procesos de capacitación, de sensibilización para transversalizar este enfoque de la diversidad sexual dentro de los centros penitenciarios. Y trabajamos muy fuertemente a través de reinserción social con patronatos, con mujeres trans que trabajan en pro de los derechos de las personas privadas de su libertad, como por ejemplo aquí en Veracruz, el patronato Mariposas Estrella Tena, que lleva ayuda humanitaria a las celdas, precisamente de las personas de la diversidad sexual, pero principalmente de las mujeres trans, ¿no? Entonces, hemos tenido la oportunidad de dialogar con ellas específicamente en los centros penitenciarios del estado de Veracruz, y más adelante podamos sacar un material relacionado a esto, pues que su vivencia es dentro de estos espacios con respeto a sus identidades y a sus vivencias en cuanto a la expresión y a la identidad de género, es lo que retroalimentaría. Cuando yo me acerqué a estos trabajos con los centros penitenciarios, para mí fue realmente asombroso ver esta dinámica que se vive dentro de los centros penitenciarios en materia de la diversidad sexual. Hemos tratado de articular trabajos también con las personas privadas de su libertad, reproduciendo material que tiene que ver con las narrativas del respeto a los derechos de la diversidad sexual de las mujeres trans, y esto ha sido muy importante. Hemos platicado con una activista muy reconocida, muy querida, orgullosamente veracruzana, Rivera, y nos hemos casado con esta premisa de ella que dice, que la voy a compartir: hasta en los lugares más sombríos como las cárceles, la dignidad, el respeto y el amor se deben garantizar siempre. Y aunque, como ya lo hemos mencionado, el reto es como bien permanente, continuo, sí se ha estado trabajando en este tema de el respeto a la identidad de las personas de la diversidad sexual. Eso es lo que retroalimentaría. No tengo opinión referente al tema del matrimonio igualitario, del avance de normativo en otras instancias que no son de la competencia de la Secretaría de Seguridad Pública, pero nuestro instrumento, nuestro protocolo, por ejemplo, reconoce a las personas, a las familias lesboparentales o a las familias homoparentales, porque está bajo estándares internacionales del respeto a los derechos humanos, ¿no? Y desde la Secretaría tenemos bien presente que cualquier expresión de odio y de violencia que se traduzca en vulneración a derechos humanos de las personas, y esto incluye otra vez a las personas LGBT, pues debe ser corregido, debe ser sancionado y debe de ser armonizado para garantizar el derecho humano de todas las personas. Gracias, José Manuel. De alguna manera estás abordando una de las preguntas que también surgen, que Rafael Hernández nos coloca y dice: muy buenas tardes a todos. Entre la comunidad ciudadana, ¿qué se está haciendo sobre el acoso a personas transexuales, transgénero, y que no se rigen por estereotipos de la no violencia de género? Claramente con base a que esta persona está haciendo una violación de derechos e irrespeto ante la diversidad sexual.
Les mando un saludo desde el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas a la ponente y a los ponentes. Finalmente son las acciones que debemos realizar, y si tienen algún comentario respecto a estas acciones, sería bueno que nos lo compartieran para pasar a la siguiente parte, que son los comentarios que nos han dejado en las redes sociales. Bueno, ahí rápidamente mencionar que también dentro de la Secretaría de Seguridad Pública hay la Dirección General de Asuntos Internos, quien recepciona las malas prácticas, los posibles actos de corrupción o posibles constitutivas de delitos por integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, en exclusiva de la Secretaría de Seguridad Pública. Y sí se habían registrado denuncias de acoso y de hostigamiento sexual, principalmente contra las mujeres trans y trabajadoras sexuales, por ejemplo, y el secretario instruyó que se hicieran investigaciones exhaustivas, que se generaran los mecanismos de no repetición, y la Dirección General de Asuntos Internos realizó investigaciones sobre estos temas y lanzó una campaña interna de prevención de faltas administrativas o posibles actos constitutivos de delito por LGBT-fobia. Entonces, estas son acciones que se han realizado al interior y que anteriormente no se realizaban porque ni siquiera se recibían las quejas de las personas de la diversidad sexual o de las personas trans. Y en este último año y medio se han recibido estas quejas, se han acompañado en los procesos y ha habido sanciones para los servidores públicos que han cometido estos actos. Ya lo ha dicho nuestro secretario, inclusive se han dado de baja personas que han contravenido las normas de la Secretaría. Muchas gracias, José Manuel. No sé si Julio o Nadia tengan algo que agregar respecto a esto de la violencia hacia las diversidades, y si hay algo que se está realizando, que conozcan ustedes respecto a esta atención. Yo lo que podría solo añadir es diversas investigaciones, sobre todo que se están dando desde el periodismo, investigaciones que año con año van actualizando las cifras de asesinatos de la comunidad LGBT y sobre todo el puntero que sigue siendo las mujeres trans, ¿no? La forma en que son violentadas las mujeres trans, que es en espacios abiertos, que es con extrema violencia, que es con una cosificación del cuerpo, que es con, como decía Judith Butler, estos mensajes que se mandan, ¿no? De quemar la cruz en medio de un pastizal, así encontrar el cuerpo de una persona trans es increíblemente, no hay palabras, ¿no? El mensaje que te mandan es abrumador. Y sobre todo con esto, y también, sobre todo Letra S ha trabajado mucho este tema, ¿no? Con Alejandro Brito, el psicólogo lo trajo hace poco, y lo que nos hablan esas investigaciones es, ok, está este fenómeno que son los transfeminicidios, que en el caso de Argentina están muy estudiados, y les invito a que lean el libro de Josefina Fernández sobre la Perkins, combatiente de fronteras. Pero bueno, hablando en específico, es el asesinato, el transfeminicidio como una cuestión social, y aparte está envuelto en una espuma de impunidad y de falta de protocolos y de falta de perspectiva de género, donde no se identifica a la mujer trans como una mujer y como con la condición trans. Entonces, eso aúna a la impunidad. Ojalá luego podamos hablar, porque es un tema que hemos trabajado bastante, de las violencias sistemáticas que tienen las comunidades trans, enfocándose sobre todo a las mujeres. Y reitero, el tema de los hombres trans es un tema súper interesante porque está invisibilizado. Ahí es por falta, bueno, al menos tal vez porque yo trabajo el tema de las mujeres trans, pero no hay tantos datos, vamos. El mismo Alejandro Brito en su documento
reporta muy pocos datos porque, claro, en prensa no se reporta que da un hombre trans, en prensa no sale, en fin, estas condiciones. Y también es algo importante como parte de una sociedad y como una perspectiva de género, ¿no? De estudiar. Y Nadia, gracias, Paco. A Gracias. ti, Julio. Nadia, adelante, te Yo escuchamos. diría que a nivel presente, este tipo de conversatorios, de foros, de discusión, de reflexión y demás nos sirven muchísimo precisamente para visibilizar. Y creo que a partir de estudios tanto periodísticos como los estudios a nivel universitario que se realizan, ¿no? O sea, que se realizan desde la academia, son sumamente importantes y nos permiten también poder construir algo que poco se trabaja, no solamente en los temas de delincuencia, sino en el ejercicio de la ciudadanía, que tiene que ver con el trabajo de la prevención. Cuando tú ya tienes como muy establecido cuáles son los contextos, cuál es el modus operandi en el que se ejercen determinadas violencias, en el que se cometen determinados delitos y demás, pues tú ya tienes como también un panorama que te podría hacer trabajar en el tema de la prevención e ir reforzando. Y también creo que trabajar mucho, y lo decían hace un rato en el chat, trabajar mucho con las organizaciones de la sociedad civil, con las colectivas, con los colectivos, que nos permitan finalmente hacer cohesión. Y yo creo que algo que nos está faltando muchísimo en las ciudades en general, en los estados, es entender que precisamente los territorios que van a permitir el ejercicio de derechos y que van a reconocer que existe la diversidad en toda su dimensión, no solamente la sexual, sino las diversidades de las personas, pues bueno, debe contar con un programa o un plan precisamente que tenga que ver con la inclusión de todas las personas, ¿no? Y que es sobre lo que tendríamos que estar cada vez más discutiendo al respecto, ¿no? Muchas gracias, Nadia. Es fundamental el diálogo que nos permita ir construyendo estas transformaciones. Tenemos una serie de comentarios que les voy a leer. Algunos son comentarios muy puntuales, hay otros que son preguntas también que surgen. Nelly Lem dice, me parece que también hay una especie de pacto de silencio en algunos trabajos, como quizá igualmente en el ámbito de los deportes, en que no se habla sobre o no se ven las diversas identidades genéricas. Pero más que como un acto de no discriminar, es como un acto de no aceptar que existe la diversidad, de no visibilizarla. Ana Carmen González nos comenta, es correcto, en ocasiones somos muy dados a criticarlos, pero deberíamos de ponernos en los zapatos las dificultades con las que día a día sortean en el trato con las personas. Nancy Ceja nos dice, el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil y con colectivos es fundamental para la promoción e impulso de acciones afirmativas que garanticen la vida libre de violencia de la población LGBTTIQ+. Qué bueno que las dependencias gubernamentales se sumen y construyen una agenda en común. Andy Soto Piedras, en CESBER, me parece que esta es una pregunta. En CESBER hay protocolos de atención de víctimas de estos grupos para no violentar sus derechos, y si los hay, sería viable que los proporcionara. Astrid Abigé dice, es grato el respaldo que brinda el Estado al grupo LGBTIQ+, acompañado de la difusión de sus derechos a cargo del psicólogo José Manuel desde la Secretaría de Seguridad Pública. Y por último, Lili Enríquez, esto es una pregunta que creo que es hacia ti, Julio, habla de protocolos. ¿Existen protocolos en general o los crea cada institución? No sé, quizás contigo empezamos, Julio, para dar respuesta a esta pregunta y les damos la oportunidad a Nadia y a José Manuel también de hacer comentarios a los comentarios que las personas que nos siguen en las redes sociales nos hacen favor de llegar. Ya, gracias. Bueno, el protocolo, en principio, uno lo crea, ¿no? O sea, lo creas a partir de tus necesidades. Hay distintos tipos de protocolo. Aquí estamos hablando, o el ejemplo que di es un protocolo de actuación. Es decir, nos dice eso, qué hacer en caso de, ¿no? Es el protocolo, es una guía rápida. Pero
De hecho, en el chat ya le puse la liga del protocolo de infancias transgénero, porque es importante que a partir de este ejemplo, que ya hicieron toda la chambota, ya solo sería adaptarlo a tu escuela, a tu realidad. Es como una receta, ¿no? O sea, tú le echas el sazón que tú quieres a partir de cómo te gusta el caldo. Entonces, yo así lo veo, ya lo tenemos con infancias trans, pues nada más, si estudias, bueno, si trabajas, estudias o participas en una escuela de educación superior, bueno, va a ser distinto porque ahí ya no van a estar tan metidos los padres. Pero funciona lo mismo identificar que no haya agresiones del alumnado hacia la mujer o el hombre trans. Si trabajas en un kinder, bueno, ahí evidentemente está no nada más la maestra de aula, sino está la compañera que está ahí viendo a las niñas y a los niños, ¿no? Está hay más personas que en medio del proceso educativo. Y es eso. Este protocolo es buenísimo. Yo creo que ya con esa chambota que hicieron infancias transgénero, podrían adaptarlo perfectamente bien a las escuelas, ¿no? Lili. Gracias. Ok, Paco. Sí, perdón. Julio, si nos podría repetir el nombre del protocolo para que las personas que Sí, nos están escuchando lo puedan tomar por ahí. ahora aquí lo tengo anotado. Es protocolo de actuación para escuelas en caso de niñas, niños y adolescentes trans. Hay un artículo que se publicó, que acaba de salir este mes en el ICHAN del CIESAS, que es Trans Prejuicios, está escrito por su servidor y por el doctor Salinas Quirós, y hacemos alusión brevemente hacemos alusión a este texto, y está interesante. Y hay otro artículo que también tiene la palabra Caroline, escrito por Fernando Salinas Quirós y su servidor, donde detallamos más las bondades de este protocolo. Entonces también podrían ahí checarlo. Creo que ese también está en el chat. Podrían checar y pues, gracias. Muchas gracias, Julio. Escuchamos a Nadia, a José Manuel. ¿Algún comentario que tengan respecto a los comentarios que nos hicieron llegar las personas que nos siguen por el Facebook? Sí, yo sumaría al tema que bien menciona Julio. El tema de los protocolos es necesario, ¿no? En las instituciones, precisamente para garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual. Por eso era urgente y por eso se implementó en la Secretaría de Seguridad Pública este protocolo para la actuación en los temas de intervención policial. Pero como bien apunta la maestra Nadia, hace falta que cada institución piense, ¿no?, cuáles son sus retos para atender en estricto apego a una mirada de los derechos humanos a las personas que llegan. No sé, por ejemplo, cuando una persona va a pedir un servicio de agua, ¿no? Y es una persona trans que tiene no un ajuste con lo normativo, con papeles. ¿Cuál es el ABC que se continúa para no victimizar, para no negar un derecho? Si hay, por ejemplo, programas sociales para las personas, en general, para las poblaciones, ¿cuáles son como estas barreras con las que se pueden enfrentar las personas de la diversidad sexual? Y desde luego creo que para garantizar sus derechos, para que todos tengamos acceso y sobre todo para combatir estas prácticas que están arraigadas. O sea, yo en lo personal no creo que las personas sean malas. O sea, yo soy de la idea de que las personas somos buenas, somos bondadosas, pero tenemos prácticas que nos han enseñado durante mucho tiempo que nos hacen lastimar a las personas, que nos hacen herir a las personas o cometer actos con mayor crueldad hacia algunas personas. Pero en el marco de los derechos humanos, en el 2021, creo que el Estado, nosotros tenemos esta obligación, ¿no?, de no dejar discrecionalidad, de no dejar márgenes de interpretación, porque la realidad, como bien lo hemos planteado, sigue estando polarizada. Hay esta lucha por tratar de seguir entendiendo el concepto de la dignidad. Entonces, urge que cada institución, cada universidad, cada centro piense de manera específica, diferenciada, en la población de la diversidad sexual, porque luego pensamos que lo tenemos bien entendido, que lo manejamos adecuadamente, pero
a los que estamos dentro del servicio público los instrumentos propios de nuestras casas, de nuestras dependencias, son lo que nos va a ayudar a garantizar estos derechos, porque como en todo lugar hay resistencias aún dentro del servicio público, porque somos personas, porque pertenecemos a este sistema cultural y demás, pero yo no soy abogado, soy psicólogo, pero he aprendido que la norma es la norma y se debe de cumplir, ¿no? Y eso, de eso se trata esto, sumando a lo que comentó el maestro Julio. Muchas gracias, José Manuel. Nadia, ¿tu comentario al respecto? Gracias. Pues mira, en torno a los protocolos te podría decir que es una medida transitoria que nos sirve también como para ir generando un cambio cultural, ¿no? Un poco lo decía José Manuel, a partir de lo desconocido y que no sabemos cómo actuar o cómo enfrentar o que es distinto, digamos, pues tenemos que generar como pautas, directrices, como se llame, principios básicos, ¿no? Y que van haciendo una transformación cultural. Mientras más estemos implementando este tipo de políticas y de directrices, pues también nos va a permitir generar una sociedad que sea más inclusiva y que también sea muchísimo más respetuosa, ¿no? Creo que el trabajo que se tiene que hacer no es solamente a nivel institucional, o sea, tenemos que hacer una gran transformación social y una gran transformación familiar, y pues es un trabajo que pues nos ha llevado años, pero que se ha picado piedra y que ahí va caminando, ¿no? Tampoco estamos como en pañales y empezando de cero, sino más bien estamos avanzando, y creo que eso es lo importante. Muchas gracias, Nadia. Esto que mencionas en este momento es muy, muy importante, coincido contigo, porque en realidad los avances se han visualizado, ¿no? Tenemos, claro, hoy amaneció Jalapa, quiero comentarlo, con uno de los cruces en el pleno centro de la ciudad con los colores de la diversidad. Y eso pareciera algo insignificante, pero tiene un gran valor, es muy significativo, ¿no? O sea, es algo pequeño, son acciones pequeñas que se van haciendo, pero que hacen visible a la población, y esto es fundamental. Y en este sentido, para ir cerrando el conversatorio y agradecerles a quienes nos acompañan como ponentes, nuestra compañera ponente y nuestros compañeros ponentes, ¿cuál sería una reflexión final que ustedes realicen en función de la temática que hoy nos trajo aquí, que nos concentra en hablar de la diversidad sexual? Me gustaría que cada uno tuviera una reflexión final para poder ir también cerrando, con miras de cerrar y despedirnos de este conversatorio. No sé si lo hacemos en orden. Empezamos contigo, Nadia. Vale, muchísimas gracias. Pues un poco como lo comentaba en mi participación anterior, creo que no solamente tiene que ver con políticas públicas, no solo es un tema de leyes, no es solo un tema de acceso a la justicia, de judicialización de ciertos delitos que se cometen y que están ahí, ¿no? O sea, las realidades ahí están. Creo que tenemos muchos progresos, lo decía, ¿no? Hemos caminado, y creo que los progresos también nos deberían de llevar a hacer un alto en el camino, a pensar a qué población nos falta voltear a mirar, ¿no? Hemos trabajado muchísimo en matrimonio igualitario, pero hemos descuidado muchísimo a la población trans, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, con población trans mayor de edad, pero hemos dejado a las infancias y a las adolescencias trans de lado, ¿no? Nos falta muchísimo por ver a la población queer, ¿no? Entender que dentro de esta diversidad también está la bisexualidad, por ejemplo, y que también está como muy invisibilizada y muy estigmatizada al respecto. Entonces, como siempre, voltear a mirar qué otras poblaciones nos faltan, o sea, como a qué otras sujetas y sujetos tendríamos que estar respondiendo, y que se encuentran ahí como agendas pendientes o agendas renovadas incluso. Y la otra es, por ejemplo, si una batalla importante ha sido matrimonio igualitario, yo digo matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero no es la única bandera como tal, ¿no? O sea, tendríamos que estar como enarbolando otras banderas. Y siempre lo digo, o sea, por ejemplo, las y los trans, les trans, nos acompañan a las lesbianas y a los homosexuales, pero poco hemos sido solidarios en acompañarles a ellos, ¿no? Entonces creo que eso es también sumamente importante porque nos ha faltado solidaridad. Y bueno, voy a usar una frase que en algún momento dijo Barack Obama, ¿no? Pese a los progresos, hay leyes que cambiar y muchos corazones que abrir. Y eso implica que tendremos que trabajar
con la sociedad y con las familias, por supuesto. Muchas gracias, Nadia. Sigamos trabajando para abrir esos corazones. Julio, tu comentario final, me gustaría escucharlo. Gracias, Paco. Gracias, Nadia y José Manuel. Gracias. Yo cerraría con esto. Creo que es importante identificar aquellas investigaciones, aquellos artículos y aquella información que nos hable sobre actitudes. Como lo dijo José Manuel, la formación de actitudes no es casual. Tiene un gramo de cultura, tiene un gramo de familia, tiene un gramo de escuela, tiene un gramo de muchas cosas. Lo formamos a partir de mucha desinformación crea esas actitudes negativas hacia las comunidades de la diversidad sexual. En mi opinión, de la comunidad LGBTIQ, la población más invisibilizada, hay diversos grados, pero bueno, creo que las mujeres trans, las personas intersexuales estarían como en el top, ¿no? Creo que violencias estaríamos hablando hacia las mujeres trans específicamente e invisibilización hacia la comunidad intersexual. Pero bueno, creo que a partir de identificar y a partir de acercarse a testimonios de las personas de la diversidad sexual y sobre todo a estos testimonios de mujeres trans, es que podemos tener mayores insumos para romper nuestros transprejuicios. 2, la escuela es el lugar idóneo para 2 cosas. O para que te invisibilicen y te excluyan, te acosen, te golpeen por ser trans, así como LGBTI. O el lugar para romper esos prejuicios. Por eso es bien importante que tanto en las familias como en las escuelas, como en el alumnado, se conozca la información con esta perspectiva de derechos humanos y perspectiva no patologizante de las diversidades sexuales. Y que vayamos construyendo espacios seguros. La escuela tiene que ser, ante todo, un espacio seguro. Hay diversos protocolos, sobre todo Chile tiene muy trabajado protocolos de actuación para escuelas. Eso también la compañera que escribió en Chile, yo por ahí tengo algunos documentos, les puedo pasar los protocolos. Chile tiene muy trabajado esto y yo nada más por último, hay una bandera que me encanta y es esta. Bueno, me encanta el arco iris, pero mi banderita de las personas trans me encanta porque me recuerda siempre que yo no soy trans, pero tenemos un pendiente con ellas y con ellos y tenemos que estar bien seguros de que si hay una población que necesita que estemos acompañándoles y conociendo sus realidades e impulsando sus luchas, no tomando sus luchas, sino acompañándoles e impulsándoles, son las personas trans. Porque, y sobre todo, como lo dijo Nadia, las niñeces y las adolescencias, ahí está la clave para cambiar el futuro. México no puede pensarse sin las personas trans, porque estamos perdiendo de un gran capital humano que se va a ver en las empresas, en las organizaciones, en las escuelas. Y pues nada, gracias. Muchas gracias, Julio, por este comentario y por mostrarnos también la bandera trans. José Manuel, cerramos contigo tu comentario. Sí. Bueno, yo soy una persona homosexual. El trabajo que hacemos en la Secretaría de Seguridad Pública creo que tiene la intención de que las nuevas generaciones y las generaciones presentes no tengan por qué decir si son homosexuales, lesbianas o trans, sino que vivan en libertad y en seguridad, ¿no? Decirles a la ciudadanía en general, a todas las personas, que no es normal, por ejemplo, decirles a los niños, a las niñas, que caminan de una forma, que hablan de otra, castigarlos, maltratarlos, por esto que tiene que ver con la orientación o cómo se ven o cómo los leemos. Violentarlos de esa manera no es normal, es incorrecto. Burlarse de los adolescentes, de las y los adolescentes, por cómo hablan, por cómo visten, por cómo se viven, hacer un chiste de su forma de ser, eso es muy cobarde, eso no es correcto y eso se debe de transformar. Observar las personas adultas, a las mujeres transexuales o a las personas de la diversidad sexual en general, se les dice palabras altisonantes, se les corre de espacios, se les corre de sus casas, se les maltrata, se les mata.
no es normal y no podemos ser espectadores como sociedad o como gobierno. Eso se debe de combatir, ¿no? La dignidad es para todos, es parte, como lo decía la doctora Fer Piotrowski, es parte del humano, ¿no? Tenemos que sobrevivir. Una loba que no puede defender a sus cachorros, se extinguiría su especie. Pero la violencia es aprendida y es nuestro trabajar para erradicarla. Y la pregunta para todas y para todos sería, cada uno desde nuestra, ¿qué podemos hacer por regalarle a las personas, y eso incluye a las personas LGBT, un mundo más vivible? Muchas gracias por la invitación y reciban un saludo de nuestro secretario, el licenciado Hugo Gutiérrez. Muchas gracias, José Manuel. Hagamos un mundo diferente para todas las personas, construyamos estos procesos. Carla Sofía Arruarrua nos dice, en CESBER se sigue el protocolo para la atención sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas LGBTTI+. Entonces, ahí está la respuesta para quienes nos preguntaba sobre los protocolos en salud. Sería cuestión de acercarnos a estos protocolos. Quiero cerrar el conversatorio agradeciéndoles a Nadia, a Julio, a José Manuel, su participación, su compañía, sus conocimientos y el compartir en esta tarde de compartir sobre estos temas. Tenemos por aquí el equipo de la Dirección General de Cultura de Paz. Me puede apoyar con la proyección de las constancias. Y dice, la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos otorga la presente constancia a Nadia Sierra Campos por su destacada participación en el conversatorio virtual Igualdad Sustantiva y No Discriminación, Derechos de la Población LGBTTIQ+, el cual se llevó a cabo en la página oficial de Facebook de esta dirección. Jalapa Enríquez, Veracruz, 23 de junio de 2021. Firma la maestra Mayra Ledesma Ronte, que les manda un saludo. También está la constancia del psicólogo José Manuel Ramírez Osorio, que dice: la Dirección General de Cultura de Paz, Derechos Humanos otorga la presente constancia. Por su destacada participación al psicólogo Manuel Ramírez Osorio, José Manuel Ramírez Osorio, en el conversatorio virtual Igualdad Sustantiva y No Discriminación, Derechos de la Población LGBTTIQ+, el cual se llevó a cabo en la página oficial de Facebook. También lo firma nuestra directora, la maestra Mayra, y también para el maestro Julio, la dirección le otorga la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos otorga la presente constancia a Julio Antonio García Palermo por su destacada participación en el conversatorio virtual Igualdad Sustantiva y No Discriminación, Derechos de la Población LGBTTIQ+, el cual se llevó a cabo en la página oficial de Facebook de esta dirección. Jalapa Enríquez, Veracruz, 23 de junio del 2021, la firma de la maestra Mayra Ledesma Ronte, directora de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Es un placer escucharles, querido Julio, querido José Manuel, queridísima Nadia. De verdad, qué gusto tenerles hoy aquí, compartir con ustedes, tener la posibilidad de aprender. Yo me voy con muchas dudas que tengo que resolver también acercándome a las lecturas y que seguramente van a nutrir el trabajo que realizamos desde la Dirección General de Cultura de Paz. Invitamos a las personas que nos siguen en redes sociales a que visiten el micrositio de la Dirección General de Cultura de Paz, donde tenemos una serie de materiales de distribución, incluso están ahí a la disposición para que todas las personas puedan acercarse a estos materiales. Hemos estado colocando en el chat de comentarios de la transmisión en vivo el micrositio. Y también tenemos ahí los datos para podernos comunicar en la página de Facebook. Estaremos ahí al tanto. Queda esta transmisión también colocada ahí en el Facebook para que cuando las personas quieran acceder a ella la puedan verificar y la puedan escuchar en su totalidad. Sin más por hoy, les agradecemos su participación. Les esperamos la próxima vez en un
otro evento, en otro conversatorio de la Dirección General. Muchas gracias a todos y a todos y tengan muy buena noche. Chao, Paco, gracias. Buenas noches, muchas gracias. José Manuel, chao. Chao. Adiós, Paco. Chao.